con la expectativa que genera el cónclave, con el 79% de los papables, de los cardenales, que fueron elegidos por el Papa Francisco. Pero todo esto, ¿es determinante o no? Empezamos a ver, Gaby, la sumamos a Paula, todo el equipo también, los perfiles de cada uno de los cardenales, por lo menos a esta hora, los que se asoman como candidatos. Sí, bueno, contemos que el colegio cardenalicio tiene alrededor de 250, pero que los que verdaderamente votan son 137, ¿no? Los que son menores de 80 años. Perfecto. De hecho, hay 8 argentinos que son cardenales, 4 que votan y 4 que no votan. Claro, mira, esto, Pauli, lo mandabas. Yo lo veo, parece una Cámara de Diputados, Sí. ¿no? Sí. Digo, ¿qué estamos viendo? ¿El Senado? No. Estamos viendo lo que va a ser la elección del nuevo Papa, porque así se conforma. Esta cantidad de personas son las que eligen al nuevo Papa. Sí, exacto. Y digo, como para tener una idea de qué piensan o cuál es digamos, el tracto de origen, ¿no? Esto es el poroteo. De estos Sí. que van a participar. El poroteo del Claro. ¿cómo se llama? Del cónclave. Para pensarlo sí, pero ¿sabes para pensarlo, sabes en qué clave? También en la mirada que tuvo el Papa para ir armando su propia sucesión, ¿no? De darle voz y voto a progresistas, a hombres que también representarán las ideas de la periferia, a estos pastores bergoglianos. Digo, fíjate que sigue habiendo conservadores y tradicionales, pero ¿cuántos más son todos los que responden la línea de lo que representaba Francisco? Tuvo la astucia, Francisco, de cada 3 que nombraba más cercano a él, nombraba uno del otro, digamos, de los más conservadores. Pero lo que ven ahí, los progresistas son los que lo corrían por izquierda, Claro. a Bergoglio, ¿no? Los que tenían... hermoso, me gusta. Sí, eran los que en cierta medida decían, bueno, hay que avanzar más, la incorporación de la mujer tiene que ser mucho más efectiva. Pero claro, son 15 Son nada más. pocos, exactamente. Los que están en negro allí son los que son bergolianos. Más puros. Puro, digamos, que tienen esta cosa pastoral, si se quiere. Los periféricos son muchos que están en países marginales o países que no están en el centro de la atención. Perdón, pero ¿Argentina entraría ahí en caso de que el Papa no sea argentino? Y podría llegar a Sí, ser, podría claro. llegar a serlo tranquilamente. Los conservadores, gran parte de ellos nombrados o por Benedicto XVI o por, en menor medida, obviamente, por el tiempo que pasó Juan Pablo II, y los tradicionalistas, que son conservadores, pero aparte que no quieren ningún cambio. ¿Por qué son tanos duros y puros? Digo, No solamente, porque increíblemente hay tradicionalistas que son hasta que vienen de África. Mirá vos. Fíjense la cosa, ¿no? Claro. La mayoría son italianos, pero no son los únicos. Mirá. Sí, al mismo tiempo te dicen que en la rosca divina nada te asegura. Bueno. Que el Papa que designa Me a los gustó lo de cardenales rosca después, en vez del Congreso, en la Capilla Sixtina, nada te confirma después quién será el sucesor. Sí, De y hecho, ahí- eso dicen los especialistas. Una cosita nomás para agregar. El dato es el siguiente. Hay un refrán muy bueno que Sí. dice, el que llega como papa se va como cardenal. Claro. ¿No? O sea, el Sí. que llega como favorito generalmente después queda en el camino por cómo se dan los juegos de tensiones internas y que no está bien representado que alguien se haga publicidad. Pero el otro dato para Sí. tener en cuenta en esta disputa es que como muchos de los cardenales fueron nombrados más o menos recientemente por el Papa Claro. Francisco, no se conocen entre ellos. Entonces, el resultado final es una incógnita, porque no hay una cosa así tan estructurada como la hubo, sí, en el cónclave que después lo lleva Francisco al papado, como porque hay muchos que no se conocen y quizás se vean por primera vez en No este son tan cónclave. previsibles las alianzas, Exactamente. ¿no? Una cosa que me parece que es interesante señalar, porque obviamente que yo imagino que hay mucha gente que nos está mirando y nosotros Sí. estamos hablando de rosca y dirá, se agarrará la cabeza. Pero digo, esto es analizar la dimensión política del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco todo el tiempo en su palabra también decía que la política era la forma más alta de hacer caridad cuando lo que se perseguía era el bien común. Y la defendía todo el tiempo, digo, sobre todo en tiempos de la antipolítica. Sí. El Papa Francisco fue al G7, y en esto estaba pensando, y tuvo el discurso más político de todos los mandatarios del G7, último en Apulia. Entonces, acá hay un armado político, porque en lo que él estaba pensando era en la sucesión de una iglesia que siga siendo una iglesia de la periferia y una iglesia de puertas abiertas. Y eso no solamente lo hizo en el Vaticano, sino que lo hizo en muchos lugares del mundo. Sí. Incluso acá en la Argentina, si vos ves quiénes son muchas de las máximas autoridades hoy de la iglesia, ¿no? Digo, él fue construyendo poder para un fin
porque entendía que era la forma de perseguir el bien común. Y era muy claro también en la entrevista que le daba al gato silvestre el Papa Francisco, en esa rosca, en el momento de la elección, contaba la entrevista cuando no sabía Jorge Bergoglio que se iba a convertir en Francisco, pero notaba algo de la votación, que lo iban llamando los cardenales, sabiendo que podía ser el futuro Papa, y le sacaban información. De repente llegaba un cardenal y me decía, ¿cómo fue su operación, Bergoglio? O nos puede hablar, iba a otra mesa, nos puede hablar de Argentina y Latinoamérica, lo estaban probando. Claro. Eso contaba después el Papa. Y es muy buena la anécdota, Sí. la del pulmón, Sí. la operación está, porque el que le va a preguntar, Sí. digamos, porque realmente no conocía la historia, le pregunta, bueno, ¿cómo fue la operación? Él le explica que había sido un lóbulo pequeño, digamos, y le dice, ¿pero cuándo fue esa operación? Claro. Dijo, en el año 1957. Entonces el otro le dice, el interlocutor le dice, ya entendí, están tirando... Era un carpetazo. haciendo los últimos esfuerzos para evitar Los carpetazos del pulmón de Claro, Francisco, exactamente. Jorge, en ese momento. Sí. Vamos a saludar a José Manuel Vidal.